Hay hongos que se venden a más de 30 euros el kilo en fresco y a más de 100 euros el kilo cuando están deshidratados. Y sin embargo, cualquier persona con un patio sombreado, un taladro y unos troncos que normalmente terminarían en la leñera, puede producirlos en casa o como negocio. No hablamos de trufas, ni de nada exótico e inalcanzable. Hablamos de shiitake, melena de león, seta de ostra y otros hongos gourmet que crecen literalmente sobre madera muerta, convirtiendo un residuo forestal en un producto de alto valor. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer punto que hay que entender es por qué estos hongos pueden crecer sobre madera cuando la mayoría de las plantas no pueden alimentarse de ella. La respuesta está en la lignina y la celulosa, los compuestos estructurales que hacen que la madera sea dura y resistente. Los hongos, como el shiitake, cuyo nombre científico es Lentinula edodes, son organismos saprófitos, es decir, se alimentan de materia orgánica muerta. Su micelio, esa red de filamentos blancos que actúa como la raíz del hongo, produce enzimas capaces de descomponer la lignina y la celulosa, liberando azúcares que el hongo utiliza como alimento. Donde nosotros vemos un tronco inservible, el shiitake ve un banquete. El método más tradicional y todavía uno de los más usados a nivel mundial es el cultivo en troncos. Se seleccionan troncos recién cortados de árboles de madera dura, principalmente robles y castaños, aunque también funcionan bien el haya y, en países como Chile, el eucalipto, que se ha usado con éxito para este cultivo desde 1988. Es fundamental que la madera esté recién cortada, con la corteza intacta, porque la corteza protege al tronco de contaminación por otros hongos u organismos competidores mientras se produce la colonización. Los troncos ideales miden entre 80 centímetros y metro y medio de largo, con un diámetro de entre 10 y 20 centímetros. Una vez que se tiene el tronco, se perforan agujeros de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y unos 4 centímetros de profundidad, distribuidos en un patrón de rombo a lo largo de toda la superficie, separados entre 5 y 10 centímetros. En cada agujero se introduce lo que se conoce como spawn, que son pequeños tarugos de madera o pellets ya colonizados con el micelio del hongo que se desea cultivar. Después de insertar el spawn, cada agujero se sella con cera caliente, generalmente cera de abeja, para evitar que el micelio se seque y para bloquear la entrada de esporas de hongos competidores o insectos. A partir de ahí, comienza la fase más larga del proceso, la incubación. El micelio necesita colonizar por completo el interior del tronco antes de poder producir setas, y en el caso del shiitake, esto puede tardar entre 6 y 12 meses. Dependiendo de la dureza de la madera, la temperatura ambiente y la humedad. Durante este periodo, los troncos deben mantenerse en una zona sombreado, con temperaturas idealmente entre 15 y 25 grados centígrados, apilados de forma que no toquen directamente el suelo para evitar contaminaciones. Es un proceso que exige paciencia, pero que no requiere prácticamente ninguna inversión constante. No hay que regar todos los días, no hay que fertilizar. Solo esperar mientras la naturaleza hace su trabajo. Cuando el micelio ha colonizado completamente el tronco, llega el momento de inducir la fructificación, es decir, de estimular la aparición de las setas. Muchos productores lo logran sumergiendo los troncos en agua fría durante varias horas, lo que simula el choque climático que en la naturaleza dispara la producción de cuerpos fructíferos tras una lluvia después de un periodo seco. Unos días después de este choque, aparecen los primeros primordios, pequeños brotes que en aproximadamente una semana se convierten en setas listas para cosechar. Un solo tronco de shiitake, bien manejado, puede seguir produciendo cosechas de forma intermitente durante 3 a 5 años, generando en ese tiempo entre 4 y 5 kilogramos de setas frescas. Ahora bien, el cultivo en troncos no es la única vía, y para quienes buscan resultados más rápidos, existe el método en bloques o bolsas de serrín, que es hoy el sistema dominante a nivel comercial en muchas partes del mundo. En lugar de usar troncos enteros, se utiliza serrín o aserrín de madera dura, generalmente enriquecido con salvado de trigo o de arroz para aportar nutrientes adicionales.
Este sustrato se empaqueta en bolsas, se pasteuriza o esteriliza para eliminar competidores y se inocula con el micelio del hongo elegido. La gran ventaja de este método es la velocidad. Mientras el shiitake en tronco puede tardar hasta 12 meses en colonizar, el mismo hongo en bloque de serrín puede colonizar el sustrato en un plazo de 60 a 90 días, y la seta de ostra, mucho más rápida, coloniza en apenas 20 días. La seta de ostra, cuyo nombre científico es Pleurotus ostreatus, es probablemente la puerta de entrada más recomendada para cualquiera que quiera empezar en este negocio, precisamente por su rapidez y su facilidad de manejo. Crece sobre una enorme variedad de residuos lignocelulósicos: acerrín, paja, olotes de maíz e incluso pozos de café. Su ciclo de producción es tan corto que permite varias cosechas al año desde una misma instalación, algo clave para quienes dependen de esta actividad como fuente de ingresos. Deja tu like, suscríbete y comparte. La melena de león, Ericio merinaceus, es otro hongo que ha ganado enorme popularidad en los últimos años, tanto por su sabor, que recuerda ligeramente al marisco, como por el interés científico en sus compuestos bioactivos. Se cultiva principalmente sobre serrín de roble enriquecido, aunque en regiones sin abundancia de roble, algunos productores han desarrollado alternativas ingeniosas, como sustratos hechos con hojas de olivo suplementadas, aprovechando residuos agrícolas locales que de otro modo se desperdiciarían. Su precio de venta suele situarse entre 20 y 30 euros el kilo, lo que lo convierte en uno de los hongos cultivados más rentables del mercado. El shiitake, por su parte, mantiene precios que varían considerablemente según el mercado y la presentación. En fresco, suele venderse entre 10 y 30 euros el kilo dependiendo de la región y del canal de venta, mientras que deshidratado, donde el sabor se concentra notablemente, el precio puede dispararse hasta 50 o 100 euros el kilo. Esta diferencia se debe a que el shiitake seco tiene una vida útil mucho más larga y una intensidad de sabor umami muy superior, lo que lo hace muy codiciado en la cocina asiática y, cada vez más, en la gastronomía occidental. Un factor que hace especialmente atractivo este tipo de cultivo es su relación con la sostenibilidad. Gran parte de la madera y el serrín utilizados provienen de residuos forestales, ramas y troncos que se obtienen de labores de limpieza forestal, entre sacas y podas destinadas a prevenir incendios y mejorar la salud del bosque. En lugar de quemar o desechar ese material, se convierte en sustrato para producir alimento de alto valor. Al finalizar su ciclo productivo, tanto los troncos agotados como los bloques de serrín usados pueden incorporarse como compost, cerrando un ciclo prácticamente circular: residuo de madera, alimento gourmet y finalmente abono para el suelo. Las condiciones ambientales durante la fase de producción son igual de importantes que durante la incubación. La mayoría de estos hongos gourmet requieren una humedad relativa muy alta, generalmente entre 85 y 95%, junto con una buena renovación de aire y niveles de luz bajos a medios, ya que no necesitan luz intensa para desarrollarse, solo alguna referencia lumínica que ayude a orientar el crecimiento del cuerpo fructífero. La temperatura óptima para la fructificación del shiitake ronda entre 10 y 20 grados centígrados, aunque existen variedades adaptadas a rangos más amplios, de hasta 8 o 22 grados, lo que permite ajustar la producción según el clima de cada región. Después de cada cosecha, tanto los troncos como los bloques de sustrato necesitan un periodo de descanso, generalmente de 2 a 3 semanas, antes de volver a producir una nueva oleada de setas. Este ciclo de fructificación y descanso puede repetirse varias veces a lo largo de la vida útil del sustrato, lo que multiplica el rendimiento total obtenido de una sola inversión inicial en madera y micelio. Para quien piensa en esto, no solo como pasatiempo, sino como oportunidad de negocio, vale la pena señalar que la demanda de hongos gourmet frescos ha crecido de forma sostenida en los últimos años, tanto en mercados especializados como entre restaurantes que buscan ingredientes diferenciados y de proximidad. En varias regiones, pequeños productores que comenzaron cultivando shiitake o melena de león a escala familiar han llegado a comercializar cientos de kilos semanales,
vendiendo tanto a mercados locales como directamente a restaurantes, evitando así la competencia con las importaciones asiáticas, que suelen llegar con menor frescura y calidad tras largos trayectos de transporte. Existe también el reishi, Ganoderma lucidum, un hongo que se cultiva menos por su sabor, que es amargo y de textura leñosa, y más por su uso en infusiones y extractos, muy valorado en la medicina tradicional china. A diferencia del shiitake o la seta de ostra, el reishi no se cosecha para comer fresco, sino que se deja crecer hasta formar su característico sombrero brillante en tonos rojizos, se cosecha maduro y se seca por completo para su posterior uso. Su cultivo requiere calor estable y más tiempo que otras especies, pero representa una línea de producción adicional para quien ya domina el manejo de sustratos de madera y quiere diversificar lo que ofrece. Un aspecto que conviene tener claro antes de empezar es la diferencia entre el spawn de grano y el spawn de tarugo de madera. El primero, hecho a base de granos de cereal colonizados por el micelio, se usa principalmente para inocular bloques de serrín, porque se mezcla con facilidad y coloniza rápido un sustrato triturado. El segundo, los tarugos de madera colonizados, es el que se inserta en los agujeros de los troncos enteros, ya que su forma sólida se adapta mejor a perforaciones profundas y resiste bien la exposición al ambiente exterior durante los largos meses de incubación. Elegir el tipo correcto de spawn según el método de cultivo que se vaya a usar es determinante para el éxito de la colonización. La higiene también juega un papel decisivo, sobre todo en el método de bloques de serrín. Como este sustrato se pasteuriza o esteriliza antes de inocularse, queda prácticamente libre de otros microorganismos, lo que representa una ventaja pero también un riesgo. Si durante la inoculación se introduce algún hongo o bacteria contaminante, este puede colonizar el sustrato antes que el hongo deseado y arruinar el lote completo. Por eso los productores serios trabajan en ambientes limpios, con herramientas desinfectadas con alcohol y descartan de inmediato cualquier bloque que muestre manchas de colores extraños, típicamente verdes o negras, señal inequívoca de contaminación por mohos competidores. Iniciar este cultivo no exige grandes inversiones de infraestructura. Un espacio sombreado, fresco y con buena circulación de aire es suficiente para comenzar con troncos, mientras que el método de bloques de serrín requiere algo más de control ambiental, pero permite ciclos mucho más cortos y una producción más predecible durante todo el año. En ambos casos, el ingrediente principal, la madera, es un recurso que en el campo casi siempre sobra: ramas de poda, troncos delgados sin valor maderable, restos de aclareos forestales. Convertir ese material en un hongo que se vende por decenas de euros el kilo es, sin exagerar, una de las transformaciones de valor más notables que existen en la producción agrícola actual y una demostración de que la rentabilidad muchas veces no depende de comprar más insumos, sino de saber mirar de otra manera lo que ya está tirado en el patio. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.